¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? Él es bello, amén. Ponme la imagen, hija. Ponme la imagen de la profeta. Bueno, quiero decirle en esta mañana que están pasando cosas extraordinarias. Mira que está sola, están pasando cosas extraordinarias. ¿Cuántos saben que están pasando cosas extraordinarias? ¿Cuántos pueden decir, pastor, algo se está gestando en la atmósfera? Amén. Y si usted no lo siente todavía, yo le invito a que usted se meta en los ríos del Espíritu. Estamos teniendo oraciones de madrugada poderosas. Hay un promedio casi de unas 10 personas en cada oración de madrugada. Dese un aplauso fuerte, iglesia. ¿Verdad? Alguno dice, pastor, yo también me conecto, pero en los sueños, porque el Señor me habla por sueños. No, pero yo sé que usted va a entrar en este movimiento. Y sepa que todo, o sea, todo nace desde la oración. Jesús se la pasaba horas con Dios y minutos con los hombres. Muchas veces dentro de la iglesia se da mucha consejería, pero bájale un poquito, hija, está muy fuerte desde el ordenador. Eso, déjalo así. No tan seco del todo. Ahí, es suavecito. Pero nosotros tenemos que tener intimidad, diga intimidad. La intimidad con Dios es lo que lo cambia todo. Cuando usted tiene intimidad con el Señor, su vida empieza a ser transformada, empieza a ser cambiada. Usted empieza a ver las bendiciones. Su manera de ver las cosas también empiezan a cambiar. Cuando usted tiene intimidad con la presencia de Dios, lo que era oscuro, usted empieza a ver cómo el sol se empieza a levantar, el sol de justicia. ¿Verdad? Dios tiene el poder para romper la maldición, para romper la escasez, la necesidad y el conflicto. ¿Y por qué le digo que están pasando cosas sobrenaturales? ¿Sabe? ¿Qué hiciste, hija? Que no pones la imagen. Bueno. Ve, ayúdala ya. La imagen de la profeta. Quiero que vuelva atrás a la imagen de la profeta. Entonces, Dios está trayendo conexiones de reino, ¿sabe? Para los que no saben, Dios está trayendo pastores, está generando un contacto, nos está abriendo puertas y a mí no le diría que me sorprende, porque la verdad no me sorprende. Yo soy nacido en Cali, Colombia, ¿verdad? He pasado mucho más tiempo de mi vida en España, es decir, tengo doble nacionalidad, pero llevo a Venezuela en el corazón. Entonces, denle un aplauso a Dios. Yo amo el pueblo venezolano. Cuando empecé en la ciudad de Alicante a ser un mentor en esa ciudad, Dios me rodeó de un pueblo de Venezuela hermoso, así que yo amo a Venezuela y yo creo en el nombre de Jesús que Dios un día me va a abrir las puertas para cruzar a ese hermoso territorio y poder servir a Dios en esos lugares. Y sabe, y la gente de Venezuela nos empieza a rodear. Y esta profeta es una mujer de Dios, una mujer que el Señor usa en Centroamérica mucho, en Bolivia, en Argentina, con una unción de liberación tremenda, con un discernimiento poderoso. Así que yo le animo para que usted el día 30, diga el día 30 de noviembre. ¿Cuándo es 30? El próximo domingo. El próximo domingo es 30, ¿no? Ah, por si estaban despiertos. Diga el día 30. El día 30 de noviembre tendremos aquí a la profeta. Ella viene directamente desde Venezuela, llega aquí el día 26 y el día 30 ya la vamos a tener aquí en el altar. Apenas me enteré yo que ella viajaba, le dije, profeta, a mí me han enseñado que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Así que como usted no tiene un pastor dormido, sino un pastor violento en el espíritu, yo ojalá esa bendición para acá primero. El ministerio se llama Paracletos. Paracleto es uno de los nombres como se le conoce al Espíritu Santo, el Paracleto, para los que no sabían. Entonces, ella viene con su esposo trabajando muchos años como evangelista, como pastores, y Dios la llevó al ministerio profético a establecer una obra en Trujillo, en la ciudad de Trujillo, eso es la cordillera de los Andes, ¿no? Sí. Y están haciendo una obra hermosa en ese lugar. Es una mujer con testimonio, una mujer que Dios está levantando fuertemente y tiene una unción que va a desatar sobre nosotros. Yo creo porque hay un manto profético que se está empezando a desatar en esta casa. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Mire, nosotros estamos bajo una cobertura apostólica y profética. Aquí en esta casa no hay un profeta como tal, pero estamos bajo una unción profética. Yo como pastor no soy profeta, yo no pertenezco, o por lo menos no se me ha sido ordenado como un profeta de Dios. Es decir, yo no pertenezco a la escuela de los profetas, no soy un hombre que
fue llamado al ministerio profético. No se me ha hablado de eso, pero sí me muevo bajo una unción profética. ¿Y cómo sabe usted que cuando usted fluye en una unción profética, es Dios el que está hablando? Pues porque lo que usted profetiza, ¿qué pasa? Diga, se cumple. Se cumple. Amén. Hay muchas cosas que Dios ha venido hablando en este tiempo. ¿Cuántos aquí pueden decir, pastor, usted ha desatado una palabra desde ese altar y yo he visto cumplimiento de esa palabra? Pero, ¿de verdad? ¿O usted solamente está congraciándose conmigo? ¿Verdad? ¿Alguien tiene testimonio y decir, pastor, usted declaró una palabra y yo recibí esa palabra? ¿Por qué es importante testificar? Mire, le voy a explicar algo, iglesia. Cuando usted testifica, usted está no solamente dándole gloria a Dios, sino que le está dejando de conocer a otras personas que Cristo es real. Y está diciendo, mira, yo puedo dar testimonio de que ese Dios al que sirvo y que se invoca en esta casa tiene el poder para sanar, para restaurar, para liberar y para bendecir. Cuando Dios me libertó a mí por allá en los años 2009, yo estaba feliz, Dios me libertó. Y cuando llegué a mi habitación, me senté en la cama, tenía una sonrisa de oreja a oreja y escuché la voz de Dios que me dijo, ok, pero tienes que hablarlo, tienes que testificar. Y yo dije, testificar. ¿Cómo voy a contar eso? O sea, Dios me liberó, pero ya está, que nadie lo sepa. Y volvió el Señor y me dijo, tienes que testificar. Al día siguiente recuerdo que el pastor estaba dando la prédica, era una iglesia muy parecida a esta, incluso la forma de la iglesia era muy parecida. Un día esto le voy a mostrar una foto para que usted vea. Y el pastor dice, ¿alguien tiene un testimonio de lo que pasó en el retiro de Sanidad Interior y Liberación? Recuerde que le dije que yo no quería testificar. Yo no sé en qué momento terminé con la mano así. Y cuando me quise dar cuenta, llego para adelante. Cuando llegué al altar, el pastor me mira y me pasa el micrófono. Porque él también estaba empezando su ministerio, a desarrollar su ministerio. Y pues yo creo que a él también hasta le sorprendió que yo haya ido. Recuerde, eran mis comienzos, yo venía del mundo, nunca había estado en una iglesia cristiana. Hay veces que hay gente que ya lleva un tiempo, entonces dice, bueno, yo testifico. Pero yo llegué ayer como aquel que dice y hoy ya estoy testificando. Y el testimonio era fuerte. En el momento en que yo empecé a contar lo que me había pasado en el retiro de Sanidad Interior y Liberación, 5 mujeres que habían pasado por lo mismo fueron liberadas. Hoy esas mujeres son pastoras algunas, otras están sirviendo a Dios, otras están llevando obras y ministerios. Así que imagínese lo importante que es que usted testifique. Si usted dice, no, yo no digo, eso es puro ego, eso es puro orgullo, eso es puro egoísmo, porque usted está privándole a alguien de que pueda recibir esa bendición. ¿Aló, me está entendiendo? Iglesia, dale un aplauso a Dios. Le estoy enseñando, no estoy regañando a nadie. Por eso le digo, ¿alguien aquí tiene un testimonio de lo que Jesús ha hecho? Si usted tiene un testimonio de finanzas, de salud, de liberación, yo quiero que usted ponga su mano en alto y que nos comparte. Voy a tomar 3 testimonios, 3. Quiero uno de salud, uno de restauración de la familia y uno de finanzas. Mire, ya tenemos uno. ¿Alguien más tiene testimonio? Nadie más tiene testimonio. Entonces me dijeron que tenía. Ángela también tiene otro de salud. ¿Alguien más tiene testimonio? Ok. Venga, póngase en pie. Amén. Tráeme el otro micrófono tuyo. Pepe también tiene testimonio. Ven para acá, Pepe. Un aplauso fuerte al Señor. Mira, teníamos 3, ¿verdad? Yo quiero preguntarte el testimonio. O sea, ¿cuánto tiempo llevas viniendo a la iglesia? 8 meses, 9 meses. 9 meses. Ok, ¿tú eras cristiana en Colombia? Crispeta. ¿Eras conocedora? Sí. Pero apartada. Sí, la verdad es Ok. que pues desde chiquita mi mamá me lo inculcó, pero yo siempre, como quien dice, pues ella me decía por aquí, yo iba por allá, o sea que era conocedora, más no cristiana, porque la verdad no. Pero tú me dijiste a mí algo, que aunque tú no eras cristiana como tal, pero sí conocedora, hubo algo que te enseñaron desde pequeña y entonces eso se te quedó en el corazón y siempre lo hiciste. ¿Qué fue? Bueno, sí, mi mamá siempre nos dijo primordialmente, antes que nada, antes que todo Dios, y seguido a eso hay que cumplir las cosas que Dios dice, lo que demanda por decreto, y entre eso nos enseñó a diezmar, independientemente de lo que fuera, mucho, poquito, siempre, así fuera la moneda, siempre ella nos dijo, hay que diezmar, hay que diezmar, hay que diezmar. Y bueno, aunque yo no cumplía las cosas ni los requisitos, así lo hice, se me grabó y eso sí, para mí es sagrado el diezmo, o mucho o poco, siempre el diezmo. Siempre diezmé, siempre lo creí
a mí, gracias, nunca me ha faltado comida, ropa, dinero. Que no sé cómo llega, que no sé, pero nunca me ha faltado. Y pues, debido a eso, pastor, usted dijo el otro día, hay gente, veo aquí, hay gente que va a comprar casas sin dinero. Y bueno, pues mi testimonio es que en ese momento yo ya compré mi casa, no tenía un peso, pero gracias a Dios, pues cumpliéndole a Dios en cuanto al diezmo y las ofrendas, Él me ha cumplido a mí, me bendijo, pude comprar mi casa y pues estoy súper... Espera, hubo alguien que te dijo, tú querías una casa, Ajá, la persona no quería vender esa casa. ajá. ¿Y por cuánto tiempo querías tú comprarle la casa y te decía que no? Yo quería esa casa mucho tiempo, muchos años atrás y bueno, ¿Cuántos siempre le decía años? yo que 5 o 6 años. Hace 6 años tenías tu deseo de comprar la casa Sí, y la cuando persona no estaba en quería. Colombia y tuve que llegar aquí para que aquí se hiciera realidad la compra de la casa, o sea, como cosa loca, pero así fue. O sea, tú viniste al servicio el domingo pasado, yo estaba ministrando y el Señor me da una palabra de conocimiento donde si hay gente que va a comprar casas sin dinero. Sí. Y siempre yo dije, siempre yo tenía el anhelo de comprarme la casa, pero yo siempre dije, bueno, el dinero completo no lo tengo, Dios sabrá. Siempre dije, Dios mío, yo quiero que antes de cumplir mis 40 años, yo quiero tener mi casa. Y efectivamente, como el 27, 28 de octubre, no sé, me llegaron y me dijeron, vea, usted que siempre ha querido y ha molestado por esto, ¿quiere comprar la casa? Y yo, sí, pero no tengo dinero. Y me dijeron, se la vendo y lo mejor, o sea, lo mejor de todo es que me dijeron, páguemela como pueda. Yo no sé si usted está entendiendo lo que está pasando. Denle un aplauso fuerte a Dios. ¿Cuántos van a comprar su casa? Y sin dinero, hermano. Imagínese, la persona que le vende le dice, y me la puede pagar como pueda. Esas cosas solo las hace ese Dios al que servimos, porque Dios es fiel. Mire lo que ella está diciendo, tal vez en las otras cosas yo no estaba correcta, pero nunca dejé de creer que el diezmo era un mandato de Dios. Porque muchas veces la iglesia solamente abraza de Dios la sanidad, solamente abraza la salud, solamente abraza el amor de Dios, pero usted tiene que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Va a encontrar mucha gente que le va a criticar y le va a decir eso, el diezmo no es de Dios, le están robando ese pastor, mire lo gordito que está de tanto comerse el diezmo de la iglesia, pero mira, ya cada uno con su cuento. Esto no, ¿cuánto te pagué yo para que dijeras esto? Nada, nadita, nadita, nada. No, la verdad, ya muchachos, den el diezmo, independientemente si usted diga o merco o el diezmo, del diezmo que el mercado le va a llegar de cualquier una u otra manera. Se los digo yo como ejemplo que, bueno, no tenía dinero y se cumplió la palabra porque siempre me decían en un evento que estuvimos en Calpe, el predicador dijo, ¿usted va a comprar una casa? Y yo, sí, claro, cuando tenga dinero. Pero aquí el pastor me lo reconfirmó, las cosas se dieron, se cumplieron y obviamente eso es gracias a que igual yo cumplo con las cosas de Dios y que independientemente yo siempre digo, el diezmo va por lo que sea, primero el diezmo y lo demás que llegue por añadidura y bueno, llegó por añadidura, compré mi casa sin dinero y para con mi remate me dicen, páguemela como pueda. Ni siquiera me están diciendo tiene que, no, me dijeron páguemela. Denle un aplauso fuerte al Señor, amén. Gracias, hija, Dios te bendiga. Amén. Gracias. Mira, tú vas a tomarme los testimonios. Entonces, tienes que pararte, ponte la manito detrás y con la mano extendida le sostienes el micrófono. Tranquila que todo eso luego lo editamos, pero te estoy enseñando. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, cuéntanos, Ángela, ¿cuánto llevas aquí en la iglesia? 2 años. Ángela es pionera, ella empezó con nosotros desde el día 1. ¿Y cuál es tu testimonio, Ángela? ¿Sobre qué es? Sobre la salud. Sobre la salud. Yo tengo a mi papá en Venezuela y mi papá es una persona que toma, pues toma y tiene 86 años. Y él le gusta tomar mucho y está enfermo, le salió una bola aquí y me dice, hija, voy al médico, me tienen que hacer una biopsia. Si tengo cáncer, yo me pierdo de la casa, me dice. Y me voy a poner a tomar ron para morirme de una vez. Bueno, y fue y le hicieron la biopsia, le hicieron todo, salió bien. De todo, de todo. Wow. Yo le dije, papá, confía en Dios, porque yo oraba mucho por ellos. Y yo le dije, confía en Dios. Yo de verdad estaba tranquila, yo no estaba preocupada. Wow. Yo no estaba preocupada, porque yo oré, yo sé, yo tengo fe de que sí. Yo decía, Dios mío, yo sé que tú vas a sanar, papá, se tenga lo que tenga.
Igual mi mamá está muy enferma, hija, yo me voy a morir. Aparte de que como yo estoy aquí, ella sufre mucho porque yo estoy aquí. Y vida, que la tensión, que se me sube, que se me baja, que no sé qué, bueno, todo eso. Mi mamá tiene 76 y fue al médico, excelente. Me dice, Ángela, es increíble, salí súper bien. Wow, dele un aplauso a Dios. Usted sabe que yo tengo los miomas, no se me desaparecieron, pero yo tenía mucho dolor de vientre. Ay, Dios mío, que tengo un cáncer, Dios mío, que no sé qué, que tengo. El diablo ahí, pero un yo bombardeo a la mente. Y fui al médico, me hice el eco, lo que tengo es el colon inflamado. La doctora, no, mía, usted está bien de todo. Dele un aplauso fuerte al Señor. Escúchame. ¿Tú sabías orar? No. ¿Dónde aprendiste a orar? Ok. ¿Sabías, creías en ese poder de un Dios que sanaba así? No. Y había ido a iglesia cristiana porque mi hermana es cristiana allá en Venezuela, pero no, yo salía corriendo y ay, no, que fastidio, me iba y todo, y no me gustaba. No me gustaba. Pero vino el Espíritu Santo, te Y llenó. ahora es tan hermoso la manera, como se lo dije, tan hermoso la manera como me habla, pero es hermoso. Tengo una relación con él de verdad que increíble. Amén. ¿Fue fácil esa relación? No, Has tenido que sacrificar, muchas, has tenido que morir a ti, a muchas cosas tuyas. ¿Te arrepientes? ¿De estar aquí? No. Y de haber sacrificado por conocerlo a Él. No me arrepiento. Estoy súper feliz de verdad. Añoro muchas cosas, pero yo sé que Él Está me va a dar trabajando. todo lo que necesito, porque Él conoce mi corazón y en el momento que Él quiera, va a pasar todo lo que Dele un aplauso fuerte a Dios. Gracias, hija. Dios te bendiga. Pepe, ¿cómo está? Dios te bendiga. Acércate más para acá. Ven, acércate más. Ay. Pepe, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cuántos meses? 4, voy para 5. Vas para 5 meses aquí en España, ¿verdad? El 26. El 26. El 28. Pepe, para los que no saben, viene de Perú. Perú. El hombre es el embajador de Perú aquí. Pepe es medio venezolano, medio peruano y sobre todo de reino. Cuéntanos de qué es el testimonio, Pepe. Familiar. Familiar, ok. Bueno, a mí el micrófono me pone nervioso. Pero yo antes de venirme de Perú, la última prédica hablaron sobre la restauración familiar. Yo a nivel familiar, bueno, no he tenido... Hemos cometido errores. Sí. Estoy muy unido con la familia. Perdón. ¿Qué ha pasado, Pepe? ¿Pasaste un proceso? He estado pasando un proceso, sí. No ha sido fácil, porque el crecimiento también duele. Acá he tenido palabras. Me dijeron en una prédica acá, me dijeron, tu familia volverá. Regresará a ti. Y he estado orando. He visto pequeñas visiones. Sí, es raro para mí. Pequeños, cortos. Y las he visto en realidad después. Luego he estado leyendo la palabra y dijo, primero, busca el reino de los cielos. Busca el reino de los cielos primeramente y todos llegará por añadidura. Parafraseando. Algo así es. Y ayer tuve otra pequeña visión. Y hoy se ha hecho realidad. Wow. Se ha hecho realidad. ¿Cómo te sientes? Feliz. Feliz. Porque podré tener escasez, pero tengo familia. Dale un aplauso fuerte. Dale un aplauso fuerte a Dios. Mire, iglesia, esto no es cómo comienza,
sino cómo termina. Y me tocan mucho estos testimonios. Voy a intentar ser breve, que eso es difícil para mí, ustedes lo saben. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de este reino? Que ninguna de las palabras de Dios caen en tierra. En esta casa está el Espíritu de Dios. En esta casa hay presencia de Dios. Su Santo Espíritu se mueve en medio nuestro. No somos los únicos, iglesia. No estamos diciendo que solamente aquí ocurre, pero sabemos que aquí ocurre. Sabemos que Dios está transformando las vidas, está transformando los corazones. Nuestro primer modelo a seguir es Jesucristo. Tal vez vemos las escrituras en el Antiguo Testamento, nos gusta lo que sucedió con la reina Esther, el profeta Isaías, lo que Dios usó a Samuel, lo que usó a Elías, a Eliseo. Pero ¿sabe algo? Lo más bello es cuando usted entiende por completo que Jesús pagó en esa cruz el precio por todos nosotros. Jesús se reveló en el Antiguo Testamento, hay muchas cristofanías, hay muchas cosas con hombres y mujeres de Dios que revelan cómo Jesús se manifestó a través de ellos o se hizo notorio su presencia. Pero en el Nuevo Testamento el Verbo se hizo carne, Dios se manifestó como hombre en la tierra y dice que Él vino para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, para hacer volver el corazón de los rebeldes a la prudencia. Jesús es nuestro modelo a seguir. Todo mensaje que usted reciba tiene que tener como centro Jesús. Escúcheme. A veces queremos los dones, queremos la profecía, queremos que nos ministren. Ciérrame la puerta, hija, por favor. Pero todo mensaje, el centro tiene que ser Cristo Jesús. Si Cristo Jesús es el centro, todo lo demás va a cambiar. Si el Señor es el centro de nuestra vida, su economía va a cambiar, su matrimonio va a cambiar, su familia va a ser restaurada, los cuerpos se van a sanar, porque el que pagó en esa cruz por nosotros fue Jesús. Los discípulos caminaron por casi 3 años al lado de él y fue un proceso para ellos, donde primeramente Dios trabajó en su fe, donde Dios les enseñó obediencia. Jesucristo les reveló la gloria del Padre, les enseñó sujeción, les enseñó el amor incondicional, el rendirse a Él y a ponerlo a Él y al reino de Dios primero, a dejar de lado su agenda. Hubieron hombres que tenían empresas y dejaron las empresas por seguir a Jesús. El otro día yo les decía desde el altar, el día 6 tenemos el evento de cosecha. Si usted no va a ir por trabajo, yo le digo desde ese altar, renuncia a ese trabajo. Y algunos se habrán ido hasta ofendidos conmigo, diciendo que irresponsable ese pastor. Pero Jesús le dijo a Pedro, yo no me estoy comparando con Jesús, pero soy bíblico. La Biblia dice que le dijo a Pedro, sígueme. Pedro era pescador, tenía su empresa, hermano. Seguro tendría obligaciones. Le dijo, sígueme. Y el hombre, ¿qué dijo? Lo siguió. Y el Señor nos llama a todos nosotros y nos dice, toma tu cruz y sígueme. Cuando usted sigue a Jesús con un corazón sincero, tarde que temprano usted va a ver el rompimiento sobre su vida. Dele un aplauso fuerte a Dios. El Señor dice, no tengas por tardanza mi venida. Y dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ante cualquier circunstancia que se nos presente, poner la palabra de Dios. Ponga la palabra de Dios por decreto. ¿Sabe? Yo he visto enseñanzas en hombres por YouTube que dicen, esa gente que decreta, eso no es de Dios. Oye, pero si Dios nos llama a hacer decretos, proféticamente usted puede declarar algo. Vuelvo y le digo, tal vez yo no soy un profeta, pero por el Espíritu de Dios profetizo lo que Dios ya ha declarado para su iglesia. No solamente para Dios es fiel, sino para la iglesia de Cristo. Por la llaga de Cristo, ¿qué somos? Sanos. El Señor dice, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como tu alma prospera. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que usted y yo estemos viviendo en necesidad extrema? Porque usted puede tener escasez por un momento, pero esa maldición se rompe. Ese ciclo de escasez se acaba. Y va a llegar un momento en que las redes se van a llenar tanto de peces
que usted va a tener que llamar a otros para que vengan y reciban esa bendición. Donde los que en este momento tal vez te juzgaban, te señalaban, te acusaban, van a tener que decir, verdaderamente él sirve al Dios verdadero. Denle un aplauso fuerte a Dios. Eso es lo que enseñamos en esta casa. El apóstol Guillermo Maldonado va a estar con nosotros en Cosecha Mundial el día 4, 5 y 6. Yo lo reto, iglesia, que vaya. De verdad, vaya. Él viene de Cosecha Mundial en Brasil. Milagros impresionantes. Personas que se les formaban músculos, que no podían caminar y se les formaban músculos. Personas que les crecían senos. O sea, lo sobrenatural, diga lo sobrenatural. Hay gente que critica eso, porque la tendencia en medio de ese espíritu religioso que se ha metido y se ha incrustado dentro de las iglesias, lleva a las personas a creer que Dios no puede hacerlo. Y la gente dice, eso era en el Antiguo Testamento. ¿Cómo vas a limitar a Dios a una temporada de hombres? ¿Cómo vamos a limitar a Dios a un pensamiento humano? Diga, Dios no tiene límites. No hay límites para Dios. Yo como hombre de Dios le digo, delante de mi presencia, el Espíritu de Dios tomó a una chica y le hizo crecer 2 centímetros de hueso en su brazo. Se lo he mostrado, hay testimonios, hay vídeos. Yo he visto personas que se llenan de escarcha de oro delante de mis ojos. He visto gente ser sanada. Ángela decía, pastor, tenía este problema ya por mucho tiempo, venía orando, incluso me lo llegó a confesar, pastor, estoy preocupada, tengo esto en mi matriz, no sé. Pero mire, cada vez que ella venía, ella lloraba y aprendió a llorar más por la presencia de Dios que por el diagnóstico de una enfermedad. Porque a veces derramamos más lágrimas por otras cosas que cuando Dios dice, no, pero llora en mi presencia porque yo tengo el poder para sanarte. Yo tengo el poder para bendecirte y para prosperarte. ¿Cuántos me dicen amén? Denle una gloria a Dios, denle un aplauso fuerte. Ese es el Dios en el quien nosotros confiamos. Hay gente que dice eso del apóstol Maldonado, eso no es de Dios, eso es un falso profeta. Y veo tantos comentarios que dice, ¿por qué no va a África y predica? ¿Sabe que él estuvo hace un par de años en Pakistán? Y se reunió 1 millón de personas en Pakistán. No era Venezuela, no era Colombia, no era Sudamérica, era Pakistán, bajo amenaza de bomba. En un recinto reunieron a 1 millón de personas. Pakistán es un país, para el que no lo sabe, prácticamente un 94-95% son musulmanes. Y allá esos musulmanes estaban confesando a Jesús como su Señor y Salvador. El Espíritu de Dios descendió, la gente se sanó, la gente fue sana, fue restaurada, fue libre. ¿Cómo voy a criticar yo a un hombre que está llevando el mensaje de la salvación? Y aunque yo no entendiera, y aunque no me gustara, y aunque tal vez me hubiese dejado llenar por las opiniones de otro, hermano, todo aquel que avanza el reino no es contra el reino, es del reino. Pero la iglesia es la única entidad que ataca, o el único ejército que ataca a sus propios soldados. ¿Alguien me entiende lo que le estoy hablando? ¿Usted ha escuchado alguna vez a alguien hablar mal de un hombre de Dios? Algunos de ustedes van a tener que escuchar que hablen mal de mí. Es más, algunos de ustedes pudiera ser que en algún momento hablen mal de mí. Pero hermano, no soy yo, es quien me envió. Cuando usted habla en contra mí, está hablando en contra del que me envió. Cuando usted habla en contra de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, aunque usted no lo entienda, cuidado. Porque parte del temor de Dios, David lo decía de esta manera, Dios me guarde de tocar al ungido de Jehová. A un Gamaliel, que era un principal de la sinagoga, un hombre docto en la palabra, cuando vinieron a cuestionar y a decir que iban a tomar los discípulos y que iban a hacer con ellos ciertas cosas, dijo, momento, no los toquen, porque lo que es de Dios permanece, pero lo que no es de Dios se acaba. No vaya a ser que ustedes por ir en contra de ellos estén luchando contra Dios mismo. Y así hay gente luchando contra Dios, por eso no ven su milagro, por eso no reciben su sanidad. ¿Cómo ella viene hace 9 meses y resulta que ahora alcanzó a comprar una casa sin dinero? Me pregunto yo, y todos los que seguimos diezmando, creyendo, ofrendando y que venimos tiempo, ¿por qué no hemos visto la promesa cumplida? Porque esto no funciona por meritocracia, no es por lo que yo haga. No es por meritocracia, hermano. Usted y yo no podemos hacer nada como para decir, es que yo compro el favor de Dios, es que por una ofrenda, por un diezmo, yo ya compro el favor de Dios. No, la convicción y su fe
desataron sobre ella un milagro. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? Diga, tener convicciones firmes y tener una fe firme. Mire, con temor de Dios se lo digo desde este altar. No sea usted como ese pueblo que se deja contaminar. Y si tal vez en su espíritu estaba eso, dígale, Señor, abre mi entendimiento, que no me encuentre llevando cosas contra el aguijón. Porque pudiera ser que la bendición no llegue a nuestra propia vida, precisamente por lo que nuestra boca declara. Porque Dios dice, yo honro a los que me honran. ¿Y por qué entonces esa gente tiene esas mansiones y tiene esos coches y tiene esas? Pues hermano, seguramente esa gente ha hecho algo que usted no ha hecho. Porque es fácil de juzgar. Pero la gente no dice, oye, ellos tienen orfanatos que están alimentando, niños huérfanos que le están suministrando alimento. La gente no se pone a pensar que esa gente se invirtió. ¿Sabe? Nosotros tenemos aquí una mujer que venía de Alicante. Ella en su casa recibía al apóstol Maldonado cuando era un evangelista. Y muchas veces el hombre de Dios llegaba allá y sabía cómo llegaba, pero no sabía cómo se devolvía. Ahora ya vive de otra manera, gloria a Dios. Pero usted se va a enojar por eso. ¿Por qué no se enoja con el narcotraficante? Con el que está prostituyendo mujeres. ¿Por qué no se enoja con ese que está haciendo lo malo? La gente no tiene un problema con eso, pero cuando le hablan de que usted sea prosperado en la casa de Dios, se levanta ese espíritu religioso a condenar, a acusar, a decir estos son de Dios y estos no son de Dios. Usted no lo sabe. Lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios se acaba. Cuando Dios está en un lugar, hermano, es sencillo, hay un fruto. Jesús dijo, por sus frutos seréis conocidos. ¿Cómo usted puede saber que el Espíritu de Dios se mueve aquí? Porque usted ve que hay un fruto. Pastor, pero yo veo que hay muchas sillas que faltan. Tranquilo, hermano. Cristo está preparando. Ustedes hacen parte del remanente. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Dale un aplauso fuerte al Señor. Déselo más fuerte a Él. Amén, aleluya. Gracias. Tome su ofrenda, tome su diezmo, su pacto. Vamos a honrar al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de estar en este altar, Señor. Esto no es un local, esto es un altar de adoración, donde nosotros venimos delante de nuestro Rey, presentamos nuestras ofrendas, presentamos nuestras primicias, nuestros pactos, donde te decimos, Señor, te amamos, no te damos por necesidad, Señor. Traemos nuestras ofrendas por gratitud, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Padre, yo declaro que todo lo que se ha testificado en esta mañana, lo que mis hermanas, mi hermano testificó, para todo aquel que necesita ese milagro, recibe esa bendición. Declaro, Señor, que así como ella, Señor, compró sin dinero, muchos aquí compraremos sin dinero, Señor. Padre, que seremos libres de la deuda, Señor, que entraremos en una temporada de bendición, que se acabará la escasez, Señor, y vendrá sobre nuestra vida la abundancia y la extravagancia. Padre, yo declaro salud, Señor, declaro multiplicación, redención, liberación, restauración en los hogares, en las familias, en los corazones. Yo declaro y decreto en el poderoso nombre de Jesús que todo lo que tú has prometido, Señor, se acelera y se desata para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos y tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Puede depositar su ofrenda? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bueno, Dios les bendiga. Vaya regresando a su lugar. Va a haber un momento en que cuando traigamos nuestras ofrendas al altar vamos a hacer como esos niños africanos. ¿Usted no ha visto que vienen danzando? ¿Verdad? Eso va a estar hermoso. Y mire, Dios va a hacer cosas muy lindas aquí. Yo se lo digo, iglesia, hay mucha expectativa por lo que está ocurriendo aquí en Dios es Fiel. Por el motivo que sea, que no es un motivo que sea, es por Él. Amén, porque todo es por Él. Pero sabe, a mí me sorprende porque hay mucha gente que me habla, veo la obra, veo lo que está pasando, wow. Y a veces la gente dentro de la iglesia, de nuestra iglesia, como que todavía no le ha caído el 20. Y otros en otros lugares, en otras naciones están deseando estar aquí. A mí hay gente que me llama y me dice, ojalá Dios me dé la oportunidad de llegar a Dios es Fiel. Y yo los veo y digo, amén. Y dentro de mí digo, pero si somos pequeñitos. Pero el Señor dice, no tengas temor, manada pequeña, yo estaré con vosotros. Si el Señor está con nosotros, mire, cualquier cosa puede ocurrir. Cada vez que Jesús estaba en un lugar, hermano, los paralíticos se levantaban, los endemoniados eran liberados,
los enfermos eran sanados, la vista de los ciegos era abierta, ¿verdad? Se multiplicaba porque donde estaba Jesús se manifestaba el espíritu de la gratitud. Y entonces Jesús decía, Padre, te doy gracias. Y levantaba los panes y los peces y dice que se multiplicaban. Diga, donde hay gratitud hay multiplicación. Porque yo sé que usted va a ser bendecido. Porque sé que usted va a ser bendecida, que va a tener prosperidad, que habrá bendición en sus negocios, que usted tendrá su arteza de amasar llena, que usted tendrá sus canastas llenas. Porque donde hay gratitud, hay multiplicación. Jesús se paró delante de la multitud, le trajeron los panes, los peces y dando gracias le dijo a los discípulos, repartan. Y todo eso se multiplicó, hermano. Así que expecte porque lo mejor viene para usted. Lo que sucedió con ella en el nombre de Jesús. Todo el que quiera una casa, que quiera cerrar un negocio, el que esté creyéndole a Dios por una propiedad, yo declaro en el nombre de Jesús que este testimonio se replica, que hay multiplicación y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Bueno, ponme Salmo 103, versículo 2. Televisor, hija, ¿algo pasó? Ok. Mira, dice así. Bendice alma mía a Jehová. Diga, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Diga conmigo, bendice alma mía a Jehová. ¿Quién estaba hablando aquí? El rey David. Diga, el rey David. Versículo siguiente. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Bájame un poquitico más la música, una rayita de ahí. Eso, gracias. Versículo siguiente, el 4. Mire lo que dice el 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. ¿Quién nos corona a nosotros de favores y de misericordias? Diga el Señor. Y Dios le da a quien quiere como Él quiere. Algunos tenemos 2 años y la hermana tiene 9 meses y ella ya arrebató la promesa. Pastor, entonces yo que llevo 2 años no la veré, la verás también. Pero Dios lo hace como Él quiere. Amén. Usted y yo, ¿qué debemos hacer? Alegrarnos. Dígale, me voy a alegrar. Porque cuando usted tiene la capacidad de alegrarse por lo que le pasa bien a otras personas, habla de que su corazón se está preparando para que usted pueda recibir lo suyo propio. Amén. Versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermana, el secreto de la juventud no está en los potingues que se pongan. El secreto de la juventud está en la presencia de Dios. Él es el que te rejuvenece. Pastor, no me levanto a la madrugada porque es que me salen arrugas. No, al contrario. ¿Quién te rejuvenece? Diga la presencia de Dios. Como el águila. Usted sabe que el águila llega a un momento, una edad en que ella tiene que subir a los lugares altos para romper su pico y que salga un nuevo pico porque ya dejan de comer. ¿Sabía eso? Cuando el águila se hace mayor, sube a los lugares altos y empieza a quitarse y arrancarse las plumas. Y luego empieza a golpear con su pico la piedra para romperlo y que nazca un pico nuevo. Lo pasa mal, seguro, hermano. Se quita las plumas y se rompe el pico. O sea, eso sería como un ayuno obligatorio, ¿cierto? ¿Y dónde lo hacen? En los lugares altos. Diga, los lugares altos. ¿Se acuerda que yo le enseñé lo de los lugares altos? Le dije que la presión atmosférica en los lugares altos es menor y que si usted lo trae al ámbito espiritual, cada vez que haya presión sobre su vida, vaya al lugar alto que representa la presencia y usted va a ver cómo esa presión se libera. ¿Y qué sucede una vez que se arranca el pico, hermano? Que ella rejuvenece y entonces ya el águila tiene sus alas renovadas y su pico renovado. Por eso ese animal es tan majestuoso y Dios lo trae tanto a las escrituras. Entonces, para nosotros los hijos de Dios, Jesús es nuestro modelo por excelencia, se lo dije antes. Él manifestó la gloria del Padre. Eso está en Juan 1:14. Mire lo que dice Juan 1:14. Y vimos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra unigénito viene de la raíz unigem. Es uno. En pocas palabras, Jesús vino
para hacer visible el carácter del Padre, la gracia y la verdad del Padre. Jesús vino también, para los que toman nota, para manifestar la gloria del Padre. Si está el micrófono encendido, lo apagas, por favor. Jesús vino para manifestar la gloria del Padre haciendo milagros. Eso está en Juan 2:11. Mire lo que dice Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí quiero introducirlo en esta mañana. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo que está ocurriendo en esta casa? Diga, principio de señales. El domingo pasado le dije, conforme llegamos, vimos que se rompieron cosas del altar y el altar se rompió de arriba abajo. Para mí eso es profético. Ay, no, pastor, nos están haciendo brujería. ¿Qué brujería ni qué nada? Porque cuando la gente no está en el espíritu, está en la carne, y cuando está en la carne divagan sus pensamientos. Mi expectativa no está en las cosas malas que ocurran. Mi expectativa está en que el poder de Dios está con nosotros, de que el Señor dijo, mi presencia irá contigo. Quiere decir que mi expectativa está en que yo estoy caminando, pero que la presencia de Dios nos está rodeando. Amén. Por eso cuando yo le digo, todo le va a salir bien, ¿cómo le va a salir? Como a los padres de ella, bien. Te imagínese, el hombre siempre le ha dado al codo, pero está como un chaval. Está como una rosa a su mamá. ¿Por qué? Tal vez ellos no oran como Ángela ora, pero hay una hija que está pagando un precio, que está pagando un precio para que esa familia allá en Venezuela tenga una cobertura. La presencia de Dios no se limita solamente al ámbito donde ella está, sino que se extiende por todo lugar. El Señor dice, el Señor revela en su palabra, dice que nuestra casa será salva. Porque el versículo lo declara así, por eso usted profetiza la palabra, mi casa y yo le serviremos al Señor. Cuando usted hace esa declaración profética, usted ya está viéndolos a ellos que están cautivos en el alcohol, en la pornografía, en el divorcio, en las drogas. Usted ya los está viendo en la presencia. Como decía el hermano, empecé a vislumbrar, hubieron visiones. ¿Sabe que antes de ser llamado al ministerio como pastor, ya había recibido mucha palabra profética? Me habían dicho hombres de Dios, mujeres de Dios, esto es lo que va a pasar. Mi padre espiritual me decía, hay un llamado sobre ti. Porque usted debe saber que muchos somos los llamados. Mira que está a tu lado y nosotros somos llamados. Llamados son muchos. Ahora, el tema está en que usted no solamente tiene que quedarse con la parte que dice que es llamado, usted tiene que convertirse en un escogido. Porque los escogidos no salen al azar, hermano. Ningún escogido fue escogido al azar. ¿Sabe que cuando el profeta Samuel llegó donde Isaí y manda llamar a Isaí a todos sus hijos, había un llamado para escoger de en medio de la familia a un rey? Él no sabía que era David. Es más, el mismo profeta, diga, hombre de Dios, era un hombre de la presencia, un hombre que habitaba en la presencia. Dice que por un momento él llegó y vio al primer hijo. ¡Wow! Este sí merece ser rey. Tiene toda la pinta de rey. El hombre era fuerte, imponente, tenía autoridad. Tal vez tenía unción porque el profeta, yo quiero entender, estoy intentando meterme un poco en la percepción de aquel profeta y decir, yo creo que el profeta podía discernir de que era un valiente. Pero Dios lo exhorta y le dice, con los ojos con los que el hombre mira no son con los que yo miro. ¿Sabe que una característica de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento era, vive Jehová en cuya presencia estoy? Cada vez que ellos decían eso, la gente se estremecía, les daba pánico, hermano, porque la gente entendía que esos hombres estaban tan cerca de Dios que lo que decían se iba a cumplir. El profeta decía, fuego va a descender y fuego descendía. El profeta decía, no va a llover más sobre la tierra y se detenían los torrentes de agua, se detenían los cielos, las nubes no salían. O sea, cada vez que un profeta se levantaba y hacía un decreto, hermano, el pueblo se asustaba cuando un profeta llegaba. Usted imagínese que en la ciudad de Javia, que llega un profeta y la gente sabe que venía el profeta, porque cuando ellos venían delante, iban sus siervos.
Delante iban hombres que estaban caminando con ellos y llevaban unas campanillas y que iban anunciando que llegaba el profeta. Y la gente se asustaba. Intentaba correr para limpiarse de su pecado y su maldad. Hoy en día, dentro del pueblo de Dios, se toma tan liviano al hombre y a la mujer de Dios. En algunos casos, porque hay personas que sin temor han devaluado el valor que debería tener un hombre de Dios y una mujer de Dios. Y han llevado al extravío al pueblo de Dios. Pero por otro lado hay un pueblo que como no tiene intimidad con Dios, simplemente tienen un deseo de escuchar. Tienen comezón de oír, entonces le vale cualquiera que diga que habla en nombre de Dios. Pero en esta casa se está levantando una generación madura, hombres y mujeres que van a estar en las alturas y que van a discernir la presencia. Cuando usted tiene intimidad con Dios, usted no le van a meter un cuento chino, hermano. Usted va a saber discernir y usted va a decir, ese espíritu está raro. Ese es un espíritu chocarrero. Y cuando Jesús vino, hizo visible el carácter, la gracia y la verdad del Padre. Jesús manifestó señales, y esto es lo que le estaba diciendo. En esta casa hay señales que están ocurriendo. Yo se lo decía el otro día a Yanele, una hija de aquí, le dije, mira, tienes que prepararte, quiero que veas prédicas del Rey Jesús en inglés, para que vayas empezando a manejar el lenguaje del reino, porque va a empezar a llegar gente de habla inglesa y necesitamos que ellos reciban el mensaje. Voy a necesitar que hayan traducciones. Eso fue lo que le dije. ¿Sabe qué pasó al día siguiente? Llegaron 2 personas de Estados Unidos, ¿no? Eso fue una señal. ¿Tú estabas aquí? Eso fue una señal profética. Muchas veces le he dicho, usted va a ver que hay gente que solos los va a traer la presencia de Dios a la iglesia. Y usted ha visto una cantidad de gente que ha entrado por esa puerta que nadie les invitó. Nadie les dijo que vinieran. Y ellos vienen y dicen, no sé, estaba aquí y sentí entrar. La otra vez vino una jovencita, que bueno, ahí estamos intentando contactar con ella, pero llegó y esa niña lloraba y lloraba. Hermano, si solamente vino para recibir una palabra de aliento fue suficiente, pero Dios empezó algo en su corazón. Puede ser que no se congregue aquí, que vaya a otro lugar. Eso no es importante. Lo importante es que vuelva a la presencia de Jesús, que vuelva al corazón de papá. Si se queda, gloria a Dios, pero si va a otro lugar, yo tampoco me voy a enojar, me voy a alegrar. Dele un aplauso fuerte a Dios. Estamos viendo gente que se sana, gente que se libera. Yo no me acordaba, el otro día me decía Jackie, papá, usted estaba ministrando el otro día por Zoom. Hermano, yo no le puse la mano a nadie, era por Zoom. Y empecé a ministrar y empecé a liberar, por el Espíritu empecé a liberar a la gente. Por Zoom, una pantalla. Y la niña estaba sentada viendo la enseñanza y de repente empezó a brotarle sangre de la nariz y empezó a sangrar y sangraba y sangraba y sangraba. Y fue liberada en ese momento. ¿Tú has recibido liberación en esta casa? ¿Poca? El Espíritu del Señor está aquí. Porque Él vino a libertar los cautivos. ¿Tú crees que eras una persona en cautividad? ¿Sí o no? Yo era una persona cautiva. Uno puede estar cautivo del temor. O sea, hay muchas cosas que tienen a la iglesia cautiva. Hay mucha opresión demoníaca. ¿Cómo yo no voy a enseñar de un Dios que libera cuando Cristo dijo que nosotros fuéramos a echar fuera demonios y a libertar los cautivos? Iglesia, los demonios no se aconsejan. Los demonios se tienen que echar fuera. Diga, los demonios se echan fuera en el nombre de Jesús. Pero hay un evangelio que no es el evangelio del reino. Es un evangelio motivacional. Tranquilo, hermanito. Tranquila, hermanita. Dios lo sabe todo. Pero cuando usted llega a un lugar donde se le predica el evangelio del reino, usted tiene que saber que el poder de Dios se va a manifestar. Que fuego va a descender. Que hay un despertar. ¿Quién aquí ha recibido el bautismo con la evidencia de orar en otra lengua? Levante su mano. Mire, prácticamente toda la iglesia. ¿Usted sabe que hay iglesias donde no se ora en lenguas? Y donde dicen, no, es que eso no es de Dios porque la Biblia dice que tiene que haber alguien que las interprete. Bueno,
No voy a entrar en eso, pero sí le digo una cosa. Hermano, cuando usted ora en lenguas, usted está edificando su espíritu. Cuando usted está en su casa orando en lenguas, el mundo espiritual se abre delante de ti. Tus oídos espirituales se activan. Tú escuchas lo que se está hablando en la cámara secreta del enemigo. Hay un poder en la oración en lenguas. Porque diga, del espíritu. Dios quiere que seamos espirituales y no carnales. Por eso esta iglesia no es una iglesia para todo el mundo, hermano. Por eso hay gente que va a llegar aquí, pero le va a incomodar y usted va a decir, ¿cómo que no? ¿Por qué? Porque son personas que viven más en la carne y no se rinden a las cosas del espíritu. Porque Jesús es un caballero. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. El espíritu viene para redarguirte, pero hay gente que no quiere ser redarguida. Porque dice, es que si tengo que rendirme al espíritu, entonces ya no puedo seguir congraciando mi carne. No puedo seguir dándole placer. Como me decía alguien esta semana, tengo que volverme una asesina y matar mi carne. Y es verdad. Tenemos que ser violentos. Diga, hay que matar esta carne. Yo tengo que matar esta carne. Diga, yo tengo que matar esta carne. Mira el que está a su lado, dígale, matemos la carne, hermanito. Dele un aplauso al Señor. Déselo fuerte. Esto a la gente no le gusta que se le enseñe. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, hermanito, nos abrazamos, nos achuchamos, tan lindo. Usted está pecando, pero Dios sabe. No, hermano, el pecado es pecado. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Pastor, ¿y qué hacemos los que estamos saliendo del pecado? Bueno, siga, acelere el paso. Hágale, no desista, persevere, diga, persevera. Porque esto es una carrera de resistencia. Esto no se trata del que llegue primero. Entonces, cuando me fui llamado al ministerio, y esto se lo digo porque me lo trajo el Espíritu Santo ayer. Hermano, fue en el peor momento de mi vida. Económico, en el peor momento ministerial, incluso en el peor momento familiar. Usted ahora nos ve, usted vio que la pastora dijo, te amo. ¿Lo dijo? O tengo que mirar el video. En ese momento, hermano, no estaba la cosa muy tranquila. Estaba todo así, en caos. ¿En serio, pastor? Reprendo ese espíritu de chisme. Solamente le doy privacidad a esto hasta aquí. Pero fue en el peor momento. Yo estaba en la iglesia, estaba al frente de un grupo, dejé el grupo de discipulado. Cuando iba a la iglesia, como estaba en la condición que estaba, ya no me sentaba en los primeros lugares, me iba sentando en el medio y ahí iba tirando para atrás. Oraba porque oraba. Lloraba y buscaba a Dios. Y había gente, hermanos, porque bendigo los hermanos en la fe, pero muchas veces los primeros que te ponen la zancadilla es el hermanito de la iglesia. Hermano, usted ese día le costó llegar al servicio. Usted dice, Señor, tú sabes, me duele, pero voy a ir por obediencia. Y el hermano cuando lo dice, menos mal vino, ¿no? Usted ese día estaba, vea, le dolía la cabeza. Usted ese, Señor, me siento mal, pero batalló para llegar y ese día llegó a las 8:20 y dice, siempre llegando tarde, ¿no? Porque así son los hermanitos. Mira el que está a su lado y le dice, tú no. Entonces los primeros que muchas veces vienen a ser tropezadero son los mismos hermanos. Pero no por maldad, muchas veces simplemente es inmadurez. Porque cuando la gente está inmadura y está en su carne, no hicieron las cosas del espíritu. La inmadurez nos lleva a criticar, nos lleva a juzgar, nos lleva a decir. Por inmadurez, yo iba y le decía a mi pastor, pastor, yo creo que si usted hiciera esto, esta iglesia se llenaba. Y el pastor me miraba. Ah, hijo. Bueno. Hoy que soy pastor, cuando me lo hacen a mí, yo los veo y digo, vale, hijo. Bueno. Mira al inmaduro que está a tu lado. Dale un aplauso a Dios. Sé libre. Sé libre. ¿Verdad? Por inmadurez yo decía, yo sí he estado toda la semana en la oración de madrugada.
pero el pastor no lo he visto. Se quedó durmiendo. Seguro que quedó durmiendo. Claro, así cualquiera es pastor, que vayan y oren otros. Claro, lo que yo no sabía es que el hombre oraba desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Claro, a las 4 de la mañana entraban los otros intercesores, pero él lleva pasado 4 horas por 40 minutos que lloraba. Pero a veces la gente es así. No, ustedes son los perfectos. Mira el perfecto que está a su lado. Entonces yo estaba en el peor momento, diga el peor momento. Hermano, estaba hasta enojado y rebeldón. No, ustedes todos son obedientes. Pero yo estaba así como, y yo dije, bueno, he estado mucho tiempo esforzándome, dándolo todo por la obra de Dios y no me lo reconocen. La gente no me dice, no han visto mi sacrificio. Pues ¿sabe qué, Señor? Yo no voy a hacer nada. Mira el que está a tu lado. Ese no eres tú. Ese era el pastor. Antes de ser pastor. Ay, ay, ay. ¿Y sabe qué pasó? Que había una banda, una batucada en Calpe. Y a mí me encantaban las batucadas. Siempre me ha llamado la percusión y Dios me ha dado la capacidad de levantar aquí un grupo de batucada con los jóvenes. ¿Te imagínense nosotros en la playa tocando esos tambores, que la gente se reúne y después uno se para y le da el mensaje: Cristo te ama, arrepiéntete, el poder de Dios está sobre ti. Yo lo creo, porque nosotros tenemos que ser intencionales, mi hermano. Dios es intencional. Bien intencionados, no malintencionados, porque yo a veces le digo esto a la iglesia: yo hago las cosas con intencionalidad. Y el que no tiene el corazón correcto dirá, claro, el pastor está buscando el beneficio. No, yo estoy buscando la manera de optimizar los recursos que Dios nos ha dado, recursos humanos, los dones, los talentos, para poder traer el reino a esta tierra de Javia lo antes posible. Y cuando me entré a esa batucada, empecé a ir, le dije a mi esposa: mi amor, necesito un break. Ella sabe que yo soy un hombre trabajador y los que me conocen saben que soy trabajador, pero le dije: necesito un espacio para hacer algo que yo quiera. Necesitaba llenarme yo primero. Por mucho tiempo medía a muchas personas. Para los que no saben, yo viajaba 8 veces a llevar gente y recoger gente hasta Alicante para traerla a la iglesia. Y muchas de las personas que llevaban nunca me dijeron gracias. Y muchas veces ni dinero les pedía yo para la gasolina. Sacaba el dinero de nuestra familia y decía: yo voy, te busco, y llevaba un coche, los traía a la iglesia, dejaba ese grupo, me iba hasta allá, traía otro coche con otro grupo de gente, y cuando se terminaba, así hacía. Cuando el servicio se terminaba en la noche, a las 8 de la tarde, a las 8, 9 de la noche, ¿a qué hora llegaba yo a la casa? Yo llegaba a mi casa a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Eso la gente no lo sabe. Y yo se lo estoy contando ahora, no para que diga: ay, mira qué bueno. No, no. Yo se lo estoy contando para que sepa que la gente ve la gloria, pero no conoce la historia. La gente no sabe el precio que nos ha pagado. La gente no sabe el dinero que mi esposa y yo hemos sembrado. La gente no sabe las cosas que hemos dejado de comprarle a nuestros hijos, o cuando le hemos dado solamente un plato de arroz con un poquito de atún para bendecir la vida de alguien. Que luego se van, hermano, y nunca te dicen ni gracias. Y muchas veces hasta hablan mal de ti. Porque a veces pasa así. Pero hermano, si le pasó a Jesús, no nos va a pasar a nosotros. Ahora, ¿eso va a ser lo que vas a determinar para que yo siga amando a Dios? No. Por eso usted y yo tenemos que amar a Dios de una manera incondicional. Porque mire, tarde que temprano, todo lo que usted siembra para Dios lo va a recoger. Denle un aplauso fuerte a Dios. Déselo fuerte al Señor. Y en ese proceso, una noche tengo una visión. Y en la visión veo una túnica. Y la túnica era negra con bordados. Ese tipo de tela se llama brocado. Es un bordado que se usaba en la realeza. En el anuncio, en el banner que publiqué para el servicio de hoy, se ve ese tipo de tela. Brocado se llama. Y antiguamente, ahora es más habitual, pero antiguamente solamente la realeza llevaba eso. Y cuando yo vi eso, vi la túnica con hilos dorados y con el brocado, me quedé impactado y decía: Señor, ¿esto qué es? Yo no entendía, hermano. Recuerda que le estoy diciendo que estaba yo en los peores días. Ni por la cabeza se me ocurrió que me iban a enviar a ser un pastor. Pero sí hay algo claro, que cuando Dios tiene con nosotros un objetivo, ese objetivo se cumple por encima de todas las cosas. O sea, el infierno no puede contener los planes de Dios sobre su vida. Lo único que a usted y a mí
nos va a hacer detenernos en el propósito es el derecho legal que usted y yo le demos al diablo para que él lo haga. O sea, el diablo no tiene más derecho sobre su vida que el que usted le brinde. ¿Aló? El diablo no tiene más derecho legal en su vida que el que usted le dé acceso. O sea, si algo en su vida no está cambiando, pudiera ser que usted necesita cerrar unas brechas y unos vallados que están abiertos. Hay un portón que usted le abrió al enemigo, por eso el enemigo está tocando a su familia. Ese portón podría ser la falta de perdón, el orgullo, la altivez, tal vez un corazón no transformado, una mente no renovada, tal vez la lengua, hermano, porque muchas veces nosotros comemos de los dichos de nuestra boca, el juicio, porque el que juzga a otro, o sea, sobre sí mismo está trayendo ese juicio. Y Dios dice, ok, ¿estás de juez? Pues vas a ser juez, pero primero vamos a empezar por tu casa. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Muchas cosas que vive son la consecuencia de estar en la carne, diga la carne. Yo he venido edificando la iglesia por 2 años. Y vuelvo y le digo, lo he hecho con intencionalidad y bajo un patrón. Y ese patrón no es otro que el mismo patrón que usó Jesús. Jesús vino, se reveló a sus discípulos. Venía de ser un carpintero y se manifestó a ellos. Y les dijo, síganme. Conseguir que un grupo de personas te sigan no es fácil. Mucha gente dice, yo quiero ser pastor para vivir del cuento, ¿no? Y uno dice, bueno, pues abre una iglesia. ¿Cuánta gente realmente está dispuesta a seguir a alguien que no conoce? Porque muchos de ustedes, no, todos ustedes no me conocen ni a mí ni a mi esposa, más por lo que han conocido nosotros en la iglesia. Entonces yo entiendo y para mí es de respeto que una persona decida de una manera voluntaria creer y confiar en la visión de alguien. Aquí hay gente que tiene mi edad, tal vez, la edad de la pastora, o gente más de menos edad, como Jorge. O sea, ¿verdad? Aquí hay gente que ha manejado mucho dinero, hay gente que ha estado tal vez en el bajo mundo o en el alto mundo, no lo sé, o en el inframundo. Hay de todo. Pero entienda una cosa, cuando Dios pone una gracia sobre alguien, cuando es Dios el que estás, cuando es la presencia de Dios la que te envuelve, oye, las palabras que salen de tu boca ya no son tus palabras, porque el Señor dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y ahí es cuando usted abre la boca y la gente siente convicción de pecado. Y la gente empieza a llorar, o la gente empieza a recibir fe, o la gente dice, oye, yo no sé, este es de Colombia, no es de Táchira, no es de, pero como que aprendí a quererlo, ¿vale? Este chamo me cae bien. ¿Aló? ¿Me sigue? Entonces, se empieza a generar algo, pero ese algo es del Espíritu y del Espíritu. Usted voluntariamente decide sujetarse a una autoridad espiritual para ser guiado en un propósito. Ponte de pie, hija. ¿Y por qué tiene que ser voluntario? Porque es la única manera que se produce. Cuando es involuntario, entonces ya no es Dios. Cuando usted vaya a un lugar y le quieran imponer algo, salga corriendo. Dios no está en ese lugar. Denle un aplauso a Dios. ¿Me está entendiendo? Es que si usted no trae sus diezmos a esta casa, pues entonces usted se va a condenar en el infierno. ¿Usted me ha escuchado predicar así? La palabra de Dios no dice eso. Pero cuando usted va a un lugar y le presentan, ahora ya dijo, por favor, le presentan la palabra de Dios, cuando le enseñan y le instruyen, y el Espíritu de Dios está en ese lugar, usted voluntariamente accede a recibir lo que el hombre y la mujer de Dios portan en su manto. Entonces ya no le va a ser tan difícil. Y usted dice, oye, no me gustaba el arroz, pero como que le estoy empezando a encontrar gustillo. Y el hombre de Dios te toma de la mano y te dice, mira, yo ya caminé por esa línea y me dolió. Estoy aquí por Dios para ayudarte y evitarte ese dolor y ese sufrimiento. Entonces, en lugar de ir hacia allá, perdón, mi amor, te voy a llevar por este lado. Tal vez es un poco más largo, porque lo fácil parecería entrar por la puerta ancha, pero hay una puerta estrecha que conduce a la salvación y a la bendición.
Solo los escogidos escogen voluntariamente entrar por la puerta estrecha. Porque la puerta ancha conduce a la perdición muy rápidamente. Y esto es lo que a la gente a veces le cuesta, seguir ese proceso. Y ese hombre de Dios que tal vez en un momento lo conociste y fue un amigo, un consejero, Dios empieza a poner en tu espíritu el anhelo de recibirlo y recibir el manto que él porta. Amén. Cuando nosotros enseñamos del manto, la gente tiene una contrariedad. Y muchos de los que tienen esa contrariedad, ponte ahí, es porque tal vez nunca les fue revelado el reino de esa manera. Nunca tuvieron un padre que les endosara. O nunca tuvieron una persona que les instruyera sin oprimir o sin dañar. Algunos de los que están aquí en esta mañana tal vez tuvieron una infancia difícil. Tal vez nunca tuvieron un papá, o el que tuvieron era un hombre agresivo o un hombre duro. Y nosotros terminamos reproduciendo eso o decretando sobre nuestra vida que no vamos a pasar más por lo mismo. Y voluntariamente decidimos cerrarnos a recibir lo nuevo. Pero el Señor dice, os he dado pastores para que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Cuando usted logra entender eso, usted dice, Señor, yo estoy dispuesto a rendirme. Estoy dispuesto a ser enseñado, enseñada. Ya me cansé de seguir tropezándome. Si hay alguien que ya se tropezó, yo voy a aprender de esa persona para evitarme ese paso. Cuando nosotros llegamos a ese nivel de madurez, usted entra en lo que se conoce como un discipulado. Gracias, hija. Eso fue lo que Jesús hizo. Trajo cerca a esos hombres y empezó a trabajar con ellos, se invirtió en ellos, empezó a relacionarse con ellos. Era el carpintero, todo el mundo sabía que su padre hacía carpintería. Y cuando la gente veía a Jesús, imagínese un hombre que estaba haciendo carpintería, de repente se para delante de los otros y le dice, mira, yo soy el enviado de Dios. Algo sobrenatural tenía que portar Jesús para que ellos voluntariamente decidieran seguirlo. Y creo que tendría que ser algo más allá que simplemente las palabras que él decía. Porque las palabras que él decía eran las palabras correctas. Pero en aquellos tiempos la gente conocía la Torá de memoria. Desde los 8 años ya ellos estaban instruidos en la Torá. O sea, no es como hoy que hay mucha gente que como no conoce la palabra, media vez viene alguien y le habla bonito y usa 4 versículos bíblicos, ya como que dice, ese es un varón de Dios. Pero en aquellos tiempos ellos sí sabían. Ellos se alimentaban de la palabra continuamente, la tenían memorizada. Iglesia, ¿qué le estoy diciendo esto? El Espíritu de Dios está sobre este lugar. Diga, el Espíritu de Dios está sobre mí. Dios te ungió, iglesia. No para que seas un cristiano más. No para que seas de los llamados, sino para que te conviertas voluntariamente en un escogido. Porque el que voluntariamente se convierte en un escogido decide llegar a un lugar de rendición. Usted dice, Señor, yo decido voluntariamente rendir mi corazón en libación. Rendir mi vida en sacrificio en el altar. No quiero ser más la misma persona, el mismo hombre, la misma mujer. No quiero padecer mal las mismas circunstancias. No quiero que esta maldición que vino a mi vida a causa de la rebelión siga tocando mis generaciones venideras. Yo quiero hacer tu voluntad. Y ahí es cuando entra el cumplimiento de esta escritura. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Está aprendiendo? Hebreos 1:3 dice así: Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Esto Jesús. En Juan 14:9, tome apunte, dice, nos revela que mirar a Jesús es ver al Padre. Esto es lo que dice Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Iglesia, en otra parte de la escritura dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si ustedes no me reciben a mí, no están rechazando al pastor Harold, están rechazando al que me envió. Porque yo no estoy aquí enviado por mí mismo, yo he sido enviado por otro. Nadie iría si no fuere enviado. Cuando una persona dentro de la iglesia se levanta, dice, me voy a abrir una iglesia porque tengo dones, porque tengo talentos. Oye, si no fuiste enviado,
agárrate, porque el sacudimiento va a ser muy fuerte. Y Dios te va a demandar la sangre de todos aquellos que extravíes de la verdad. Por eso gócese, porque esta iglesia no nació de una división. Mire que está a su lado, dígale, estamos en un buen lugar. No se deje dañar el corazón de nadie. Vuelvo y le digo, no somos los únicos, no somos perfectos, pero el Espíritu del Señor está sobre esta casa. Dios es fiel. Dele un aplauso fuerte a Dios. En Jeremías, mire, como hijos e hijas de Dios, el nivel más alto de aceptación para nosotros es ver nuestra vida reflejada en la persona de Jesús. Ese es el nivel más alto que hay para usted y para mí. ¿Cómo yo sé que una persona se encuentra en baja estima? Cuando es incapaz de verse en las Escrituras, cuando es incapaz de ver la gloria de Jesús, el sacrificio de Jesús. Por eso hay mucha gente que dice, yo no creo que Dios me pueda perdonar, pero Jesús dijo, yo pagué por tus rebeliones. Quiere decir que esas personas nunca se han visto identificados en Jesús. ¿Me sigue? En Jeremías 1:5 dice, el Señor, ponme Jeremías 1:5, dice, antes que te formase, diga, formar, porque usted fue formado por Dios. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Mira que está a su lado, dígale, Dios me conoció. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que usted se va a convertir en un vocero de Dios para las naciones de la tierra. Yo no pertenezco, no se me ha dicho, podría ser, no pertenezco a la oficina de los profetas, pero yo profetizo la palabra de Dios. Y usted cada vez que habla lo que está escrito en esa palabra, usted se convierte en un vocero. Usted está profetizando la palabra. El espíritu de la profecía está sobre usted. Amén. A las naciones. Tal vez usted nunca va a ir a África, pero resulta que usted conoce a un africano y le habla de Jesús. Usted ya fue a África. Denle un aplauso a Dios. Déselo fuerte. Entonces, ¿a cuánta gente usted y yo podemos impactar? A muchísimos. ¿A cuántas naciones usted va a llegar? El Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermano, Venezuela fue bendecida por Abraham. Colombia fue bendecida por Abraham. Su familia, mi familia ha sido bendecida por Abraham. España está siendo bendecida por Abraham. Por Dios. Por el cumplimiento de una promesa al hombre de Dios. ¿Cierto que sí? En la Biblia conocer, mire, antes que te formase en el vientre te conocí. Cuando usted ve esta palabra conocer o conocí en la Biblia, significa o hace referencia a amar. Es como que Dios está diciendo, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te amé. Yo, tu padre, te amé. Te di un propósito. Antes de que te formases, yo te di vida. Puse diseños en ti. Te di una identidad. Muchos de nosotros la identidad se deformó. Pero antes que estuviésemos en el vientre, Dios nos dio una identidad. Por eso no existe tal cosa como que hay un tercer género o yo me puedo sentir un pescadito hoy y mañana ser una tortuga. No, no, no. Usted tiene la identidad de un hijo o una hija de Dios. Amén, ¿me está entendiendo? Todo lo que se salga de ahí no es revelado por el Paracleto. Eso es el espíritu chocarrero. Eso es del diablo, hermano. Y el que está a tu lado es del diablo. Y yo no estoy diciendo que esas personas Dios no las ame. Dios las ama. Pero hay una distorsión. Se deformó la identidad en ellos. Y para eso nos puso Dios. Para que llevemos el amor. Ese amor que Dios puso en nosotros antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Se lo demos a ellos. No juicio. Amor. No condenación. Sino que les testifiquemos lo que Jesús hizo con nosotros. Denle un aplauso a Dios, ¿me está entendiendo en esta mañana? Eso es lo que la iglesia necesita vivir. Mire, Dios es intencional. Él nos creó y nos formó con detalles específicos.
Salmo 139, el 13 al 16. Mire lo que dice el Salmo 139, el versículo 13 al 16. ¿Lo tienes, hija? Salmo 139, 13, versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13. Ese es el 13. Porque tú formaste, eso lo está diciendo David al Señor, porque tú formaste mis entrañas. Hermano, las entrañas suyas las formó el Señor. Mi querida y amada hermana, cuando usted esté orando, mujeres, escúcheme, las que anhelan tener un hijo, tener descendencia, cásense, ¿vale? No se me vaya por ahí, ay, sí, pastor lo dijo. Cásese, por favor. Y tenga a su esposo y entonces la familia va a llegar. Amén. Mire lo que dice. Porque tú formaste mis entrañas. Ahí le estoy revelando cómo usted debe orar. Si usted tenía problemas, ustedes no. O si alguien sabe, o si usted ha tenido esa situación. Luis, baja tu mano, tú no. Una broma, una broma. Escúcheme. Esto es una manera de orar correctamente. Tú vas a ir al Señor y te vas a arrodillar y le vas a decir, papá, porque tú formaste mis entrañas. Esos médicos dijeron que mis ovarios no iban a dar fruto, que esta matriz no podía dar fruto, que iban a tener que extraerme el útero, pero tú formaste mis entrañas, tú me hiciste, Señor. Si tú me hiciste, esta enfermedad es ilegal, este tumor no tiene que estar, esto que está dañando las trompas de falopio no es legal. Yo lo declaro, yo me declaro sana. Así usted tiene que orar, con intencionalidad. Y recuérdele a Dios sus promesas, porque el diablo es especialista en traer mentiras a la gente. Y lo peor de todo es que la gente le compra las mentiras al diablo. Y cuando digo la gente, hablo de la iglesia. Porque una iglesia neófita, una iglesia que no tiene intimidad, es incapaz de llegar a esa revelación. Pero el que tiene intimidad con el Padre dice, Señor, en el Salmo 139 lo dice, tú formaste mis entrañas. No importa lo que me haya dicho el médico, no importa lo que me haya dicho el especialista, tú formaste mis entrañas. Todo lo que hay en mi vientre es sanado, es restaurado, hay semilla, voy a dar a luz, este vientre va a dar a luz. Pastor, ¿por qué grita? Porque alguien tiene que escucharlo. Y tú que estás viendo esto, no pagues el televisor. Cásate y vas a ver al Dios sobrenatural cómo pone vida donde otros dijeron muerte. Porque Él vino a dar vida y Él vino a bendecir tu vientre. Mujer, tú que estabas en esterilidad, escucho un nombre, yo escucho Lidia. Lidia, te declaro sana en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Dios. Pastor, ¿con quién habla? El Espíritu, hermano. Sea espiritual. Pastor, aquí no hay ninguna Lidia. Te bendecimos, Lidia. Dios es fiel, es tu casa. Cuando quieras ven y testifica. Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Romanos 8:29. Mire lo que dice Romanos. A los que antes, Romanos 8:9, a los que antes conoció. En el Antiguo Testamento Dios lo habló a través de los Salmos, pero en Romanos dice, mas vosotros no vivís según ¿qué? La carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque hay un condicionante. O sea, para que esta palabra se cumpla en nosotros, nosotros tenemos que tener claro que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cierto que sí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué necesita usted y yo? Diga el Espíritu. ¿Cómo puede haber un pueblo que diga que cree en Dios, que son testigos de Dios, pero no crean en el Espíritu? No le den lugar al Espíritu. Sencillo, porque no son de Él, no son de Cristo. Aunque digan, somos testigos de Cristo, no son testigos de Cristo,
Porque si usted es incapaz de darle lugar al Espíritu Santo, si usted blasfema en contra del Espíritu Santo porque lo que es del Espíritu lo atribuye al diablo, ese es el único pecado que Dios no perdona. Denle un aplauso al Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el ángel le dice a la iglesia. Se lo voy a decir claro, hermano. Cuando usted vaya y le toque en la puerta y le diga, mira, te traigo un folleto, el atalaya. Si usted es una atalaya de verdad, usted tiene que estar en las oraciones de madrugada. Porque el que es atalaya ve venir las obras del infierno. ¡Aló! El que es atalaya dice, no, mira, ¿sabes qué? Tienes buenas palabras, tienes buenos consejos bajo tu criterio, pero la verdad es Cristo Jesús. La verdad es que el Espíritu del Señor mora sobre mí. No puedo tomar lo que me estás dando porque esa mesa está contaminada. ¿Aló? Porque hay gente que dice, no, a mí todo el que me hable de Dios, pastor, yo lo recibo en mi casa. Si usted tiene el librito de los testigos de Jehová, se lo digo así abierto. Mano, tire eso. Dios no está en eso. Dios no está en eso. Puede haber gente que Dios use en los testigos de Jehová. Pues hermanos, si no le dan lugar al Espíritu, los usará otro espíritu. Vea, el correcaminos. Coyote te va a comer. ¿Sabe? Entonces, ese cuentico de que no, pastor, vinieron los testigos de Jehová y me dieron, ay, usted viera un discipulado. Mano, no, por favor. Esta es una casa con un alimento de verdad, basado en las Escrituras. Si usted no lo sabía, la Biblia de los testigos de Jehová omiten palabras. Y eso me tiene que preocupar porque el Señor dice en su Escritura que no será quitado ni un punto ni una coma de lo que está escrito ahí. Temor de Jehová. Y esto se lo enseño a ustedes porque son esta iglesia, este remanente que va a impactar esta tierra. Denle un aplauso a Dios. Entonces, mire, podríamos decir que usted y yo nunca podemos crecer más allá de la estatura de Cristo. Predestinar viene de la raíz griego pro-orizo, que significa marcar un límite, fijar un horizonte, establecer una frontera. La palabra horizonte viene de aquí, de predestinar, o de la raíz griega orizo. Podríamos decir que usted y yo nunca podríamos crecer más allá de la estatura de Cristo. O sea, el modelo por excelencia es Cristo y con esto termino. Su horizonte es Él. Usted y yo tenemos que caminar para llegar a la estatura de Cristo. Que su carácter y mi carácter sean el carácter de Cristo. Amén. ¿Me sigue? Cristo es el horizonte donde debemos llegar. Nuestro destino es Jesús. Es celebrar con el Padre las bodas, con nuestro Rey Jesús las bodas del Cordero. Es el testimonio de Jesús. Cuando usted tiene el testimonio de Jesús, usted representa en esta tierra un embajador del reino de los cielos. El hombre está limitado, pero ese Jesús al que nosotros amamos, que servimos, que es la gloria del Padre, no tiene límites. Por eso cualquier cosa puede ocurrir en este lugar. Estos servicios se llaman domingos sobrenaturales. Y alguien podría decir, pastor, pero yo no veo nada sobrenatural. Siempre viene el mismo despeinado, la misma despeinada, las mismas 4 canciones, la pastora cantando. ¿Qué hay de sobrenatural? Si Cristo está en el servicio, ya es sobrenatural. Y Cristo está en este lugar. Dele un aplauso a Dios. Le estoy rompiendo, le estoy matando una vaca sagrada. ¿Cierto que sí? Entonces, la Biblia declara que Dios es infinito. Para Él no hay límites en su poder y en su presencia. Lucas 1:37 dice, no hay nada imposible para Dios. Salmo 139 del 7 al 10 revela que no hay límites para su presencia. Ponme Salmo 139 del 7 a 10. Dice así, Salmo 139. Te estoy haciendo trabajar, hija. ¿A dónde? Mire, escúcheme. Para los que se quieren ir de la iglesia porque se ofendieron con el pastor, con la pastora. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Esto David lo hablaba. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Versículo siguiente.
Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Mi hermano, usted no se puede esconder de Dios de ninguna manera. Hay gente que se ofende y dice, pues me voy de la iglesia. Hermano, usted se fue de la presencia, pero de Dios nunca se puede esconder. Por eso cuando alguien conoce a Dios, ¿sabe qué ocurre? Que empieza a amarlo. Pero cuando se disgusta y quiere alejarse de Dios, cuando va al mundo, al pecado, ya no encuentra satisfacción. Porque llegaste y conociste la verdad. Entonces ya no eres feliz ni en la iglesia ni en el mundo. Hay algo en tu espíritu que está en contrariedad. Hay algo que está luchando. Tu carne se opone a las cosas del espíritu, pero el espíritu de Dios te empieza a redarguir, te empieza a traer. Por eso hay gente que vino a la iglesia, recibió la palabra, y le aseguro que aunque ahora mismo están bailando la bachata por allá, en el, ¿cómo se llamaba la discoteca esa? ¿Ah? Están allá pensando, pero dicen, y cada vez que sale un anuncio, servicio sobrenatural, Dios es fiel, dicen, yo pertenecía a ese lugar. Y usted los ve inquietos. ¿Cómo estás, Silmar? Silmarcita, ¿cómo estás? Ay, la iglesia ya no crece. Vi un video y se ven sillas vacías. Se está yendo mucha gente, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cómo saben que las sillas están vacías? ¿Cómo se están dando cuenta que hay gente que estaba y ya no está? Porque esa inquietud y esa contrariedad los lleva a mirar. No estoy ahí, pero en el fondo están gritando, yo quiero volver a la casa de mi padre. Y usted que está aquí y yo que estoy aquí, vamos a amarlos, vamos a buscarlos. Le vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Tal vez te equivocaste, pero Cristo te sigue amando, yo te amo. He sido enviado por Dios para decirte, mi amado, mi amada, vuelve a la casa de tu padre. El Señor te ama, no importa, te equivocaste, límpiate. Toma mi mano y vamos a caminar juntos, porque la puerta ancha conduce a la perdición, pero hay una puerta estrecha que tú conoces y en la cual está Jesús esperando y está diciendo, yo quiero entrar, quiero cenar contigo, quiero restablecer lo que estaba roto. Denle un aplauso a Dios, póngase en pie. La segunda parte se la tengo que dar el próximo domingo. No se lo pierda. Si usted no viene el próximo domingo, ay, ay, ay. Pero ¿cuántos sintieron que en este día hay algo en su espíritu que despertó? Y usted dice, wow, pastor, de verdad. Tal vez no me he dado cuenta ni siquiera dónde estaba. Ellos decían, él decía, la presencia de Dios está aquí, yo no lo sabía. Algunos discípulos, Jesús se sentó a comer con ellos pescados al lado del mar. Y ellos no sabían, no le habían reconocido. Dios está aquí, Dios está contigo. Cierra tus ojos, levanta tus manos, cámbiame la música, hija. Padre, te damos gracias, papá. Gracias, precioso Rey. Gracias, Espíritu Santo. Hija, ponte en pie, Rachel. Todos nos ponemos en pie, por favor. Dígale gracias. Ya aquí la música, por favor, hija, cámbiamela. Y ahí con sus ojos cerrados, primeramente quiero invitarte que le des gracias. Dígale gracias, papá. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me redarguyes, tú me revelas. Dígale gracias por este privilegio, por esta oportunidad. Gracias por esta mesa que tú has preparado para nosotros. Hoy hemos comido un alimento espiritual. Dígale, mi Dios amado, mi corazón se ha alegrado. Dice tu palabra, yo me alegraré. Con los que decían, a la casa de Jehová yo iré. Dígale, Señor, nos alegramos. Gracias por los milagros que estás haciendo. Y aún gracias por los que todavía no hemos visto, pero que sabemos que tú vas a derramar. Gracias, Señor. Vamos a adorarlo. Súbele a la adoración. Dele gracias a Él. Vamos a adorarlo. Yo no necesito llevarlo a cantar. Usted sabe cómo adorar a Dios. Dígale gracias.